es el momento, voy a presentar a Daniel Lechman, que es contador, tributarista y socio del estudio Liski, Litvin y Asociados. Daniel, muy buenos días. Hernán Harris, Sofía Diamante, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por el tiempo. Un placer. Bueno, estamos con el tema de retenciones, ¿no? Las mesas de enlace, sigue por ahí apostando a ver qué pasa en el Congreso y también, por supuesto, no descartar la estrategia judicial, ¿no? Y a ver cómo se organizan en este sentido. Digo, cuando fracasa la política, terminamos en la justicia. Es así, efectivamente. Muchas veces se toman medidas, no digo improvisadas, pero sí unilaterales, donde rápidamente generan este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, toda vez que no se prorrogó la ley de emergencia que le daba facultades al Poder Ejecutivo para fijar estas retenciones y Ujú. modificar las alícuotas, no se prorrogó porque había un artículo en la ley del presupuesto nacional que hacía que esto que vencía el 31 de diciembre se prorrogue por un par de años. Y esto finalmente no ocurrió, dado aquella situación en el debate de la ley y su fracaso en el Congreso. Entonces, de allí que el campo ya de antes de ahora venía reclamando la Sí. ilegitimidad de estas medidas, otrora incorporadas, las retenciones en particular, las exportaciones, y mucho más ahora que hubo un aumento en las mismas fijada por el Poder Ejecutivo. Entonces, desde ese lugar viene la discusión, como en muchos otros casos también, incluso lo habrán comentado ustedes y he participado de la inquietud también con ustedes, como ha sido el aporte solidario, la suba de alícuotas de bienes personales, Ujú. donde desde los particulares, en este caso, se plantea la inquietud en cuanto a su confisatoriedad o la vulneración de otros principios constitucionales. La diferencia entre ambos casos es que en el caso de las retenciones al campo, los agropecuarios, digamos, los que sujetos pasibles de estas retenciones no pueden elegir si pagan o no pagan porque se les retienen precisamente a la hora de la liquidación de las divisas por esas exportaciones. Ujú. Entonces es cosa juzgada prácticamente de antemano y esta es la clave de la cuestión. Hemos charlado con ustedes que bienes personales, el aporte solidario mismo, en cambio dependen de la presentación que haga el contribuyente y en ese caso donde cuestionan también la legitimidad de la norma por otros motivos, directamente eligen no pagar e ir a la justicia. Es una situación muy diferente, lógicamente. Daniel, buen día. Sofía Diamante habla. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está? Entonces, usted es de los que opina de que las retenciones son ilegítimas y que deberían volver, la alícuota debería volver o debería estar en 0%, al menos que haya otro proyecto que pase por el Congreso y habilite el aumento de retenciones. Bueno, es un debate profundo, en ese sentido no es realmente mi especialidad, pero comparto la inquietud sí de los especialistas, de los perjudicados en este caso, en que sería lo correspondiente que esto se defina en el ámbito del Congreso y no una decisión del Poder Ejecutivo. Por eso está la división de los poderes, por eso la Constitución prevé quienes pueden legislar respecto de los tributos y esto es el Congreso, y sin embargo, en el marco de la Ley de Emergencia Pública se han dado facultades específicas que duraron por un tiempo, debían ser renovadas, y esto no se pudo hacer, la renovación de esas facultades que tenía el Poder Ejecutivo en el ámbito adecuado. Desde todos estos condimentos, es que considero que debería darse esa discusión y esa definición efectivamente en el ámbito del Congreso. Lo que pasa una vez más es que acá es una cuestión prácticamente ex post. Las retenciones se siguen practicando y en definitiva queda esto en una definición del Congreso que debería ser y de la justicia que debería ser volver el debate al lugar que corresponde. Claro, Daniel, las retenciones se siguen aplicando. Pareciera siempre, digamos, desde el gobierno que no hay diálogo, ¿no? Primero se aplica una suba y después, bueno, lo discutimos. Ahora, es increíble en Argentina cómo estas cosas siempre terminan, o la mayoría terminan en la justicia cuando deberían resolverse en otro ámbito. Sin lugar a dudas, como todo sector afectado en este caso, el gobierno debería dar lugar en términos de un que ambos ganen, ¿no? Los sectores correspondientes y el gobierno con la recaudación que realmente necesita. Sin embargo, llevar esto a planteos judiciales hace que finalmente, a lo largo del tiempo,
queden afectadas las actividades, se tomen decisiones muchas veces, lamentablemente, donde no se invierte como nos gustaría como país, crecer, vender al exterior, tener la recaudación incluso correspondiente, pero desde esta confrontación se llega a esas decisiones justamente no deseadas, ¿no? Y al final del día tampoco termina en recaudación, más allá de lo que casi por el poder de imperio del Estado se termina quedando de las exportaciones. Una vez más, como hablábamos con ustedes alguna vez anterior, bienes personales, el aporte solidario también generaron un conflicto, ahí no había una posibilidad de un diálogo puntual, no obstante tomaron la posta algunos sectores como el sector de la Unión Industrial, que llevaron adelante alguna mínima discusión ex ante, pero se llegaron finalmente, no hubo negociación alguna y se llegó a aplicar la ley, que surgió del Congreso, esto no está en cuestión, el punto es que termina generando confiscatoriedad, afectación de principios constitucionales, que muchos de los particulares afectados, habiendo llegado casi cercano al hartazgo en este nivel de presión fiscal que padecemos, y en este caso puntual parecía un manotazo más, en ese sentido, bueno, fueron directamente a la justicia, y toda la recaudación de un impuesto que hubiera dado para mucho más, quizás con alguna alícuota intermedia, quizás con un diálogo previo, quizás con alguna resignación del Estado, del gobierno o del Congreso finalmente en este sentido, hubiera significado en la práctica una recaudación mucho mayor que finalmente la actual. Daniel, yo le quiero preguntar por el proyecto de ley que propone el kirchnerismo duro acerca de gravar con un 20% los bienes en el extranjero no declarados para pagar la deuda con el Fondo Monetario. ¿Qué opinión tiene al respecto y cree que es viable? Bueno, esto es un blanqueo lisa y llanamente que llega en un momento donde la premisa parece ser que hay mucho dinero de argentinos en el exterior no declarado. Incluso me llamó la atención, las cifras publicadas están por debajo del monto que se exteriorizó cuando fue el blanqueo durante el gobierno de Macri, el anterior blanqueo. A ver, los blanqueos tienen éxito en la medida que quien no declaró y por algún motivo no lo hizo, esos activos en el exterior se sienta apremiado, se sienta en peligro. El éxito del blanqueo en el 2016 vino de la mano de dos situaciones particulares. Precisamente la entrada en vigencia de los convenios o del convenio multilateral de intercambio de información automático del que Argentina es parte y a partir del cual justamente países como Suiza, en alguna oportunidad con el secreto fiscal y bancario que los hizo crecer tanto como refugio de inversiones y muchos argentinos no declarados en el país, pero también hoy Uruguay, Panamá, los países del Caribe que anteriormente eran considerados paraísos fiscales, por la presión internacional que había en torno a la transparencia fiscal, finalmente se implementan estos intercambios de información y previo a la entrada en vigencia de los mismos se abre la puerta, la ventanita para un blanqueo que en la Argentina significó más de 100.000 millones de dinero exteriorizado, el segundo blanqueo récord en la historia del mundo y que bueno, tenía seguramente otras perspectivas de país que alentaban a traer ese dinero, o por lo menos ponerlo sobre la mesa a la luz de realizar inversiones en un momento que había otro futuro por lo menos imaginable. Luego de lo cual además pasó que se había invitado a todos a blanquear con la promesa de bajar los impuestos y lejos de que esto ocurra y se sostenga en el tiempo, volvieron a subir y a alícuotas incluso mayores que las que había vigentes en aquel momento. Desde esa experiencia no creo que sean muchos los que salgan corriendo a exteriorizar ese dinero no declarado y a pagar la alícuota que espontánea y voluntariamente se propone de un 20%. Creo que otra vez el éxito que esto pueda llegar a tener va a depender del poder de fiscalización, de encontrar estos bienes no declarados que pueda tener el fisco. Por un lado, otra vez, todos estos países que señalaba antes ya le envían información automática sobre todos los activos financieros de los argentinos en el exterior. Esto lo recibe AFIP año a año. El único país que quedó fuera de este intercambio multilateral con la Argentina por lo menos es los Estados Unidos, que si bien hay un convenio bilateral, nunca entró en vigencia porque los Estados Unidos no considera segura la plataforma de sistemas que tiene la Argentina para cuidar esa información y de hecho hubo filtraciones todavía cuando fue el gobierno anterior. Con lo cual se
seguramente hay muchos de estos activos financieros y también inmobiliarios en los Estados Unidos que hoy no están sobre la mesa. Bien. Pero bueno, se crea, y con esto termina el comentario, una figura novedosa, quizás cuestionable, pero la del colaborador, ¿no? Y esto es también otra de las posibilidades de percepción de riesgo que pueda tener el banquero. Es decir, figuras que cualquiera de ustedes, o puedo ser yo, o gente de bancos, de seguros, que tenga información o nexo o datos, conocimiento, claro. claro, de estas situaciones de activos en el exterior no declarados, que a cambio de un premio, como se supone, y una exoneración de culpas, Sí. están invitando a que hagan una especie de buchón, ¿no? Dicho cariñosamente, este tipo de situaciones. Y eso también, bueno, puede llegar a generar un marco de inquietudes a quienes tienen estos activos no declarados y por ende puedan decidir su exteriorización. Bien. Jorgelina. Jorgelina le va a preguntar, a ver. Bueno, Sí, ahí está. ¿estás ahí? Sí, ahí está. Dale, pregunta. Sí, era sobre esta novedosa figura que le quería preguntar, sobre la figura del colaborador, y si esto, como denunciaban algunos referentes de la oposición, tiene vicios de inconstitucionalidad, esta figura de darle la posibilidad a como buchonear es donde están esos activos escondidos. Y la realidad es que todo roza lo no constitucional. Yo creo que acá hay una idea, se quiere llevar a la práctica, se quiere asustar en este caso a los sujetos pasibles eventualmente de este nuevo régimen, y de ese lado se toman definiciones de todo tipo, como la que dice que se libera del secreto fiscal a las entidades bancarias y demás, cuando esto ya no rige desde hace muchos años ni en la Argentina ni en el resto del mundo. Entonces, son todas medidas que suenan a que por ningún lado se puede llegar a finalmente ir para atrás con lo que se propone, pero que otra vez no tienen todos los elementos que lo hacen necesariamente constitucional. También hay una cuestión interesante, por lo menos como llamativa al menos, que dice que si hay alguna discusión en términos de la detección de activos y la determinación de oficio por parte del fisco de los impuestos adeudados, que si uno va a ir a recurrir al Tribunal Fiscal, como es la práctica habitual, que es un organismo judicial dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, pero que funciona muy bien como primera instancia judicial en temas tributarios, que habitualmente uno tiene el derecho a discutir un proceso que lleva varios años, es cierto, y en el cual el fisco no le puede cobrar la deuda hasta que no se llega a su definición en ese ámbito, a partir del cual sí hay que pagar para seguir discutiendo. Ahora, sin embargo, dicen, no, cuando esto llega al Tribunal Fiscal, se habilita para estos delitos de evasión y demás, lo que se llama el solve et repet, es decir, pague primero y después repita. La idea es un poco asustar también desde esta excepción a que, bueno, si uno quiere después discutir y llevar la discusión a lo largo del tiempo, cosa que en la Argentina siempre ha sido buen resultado, porque después sale una moratoria, algún régimen de excepción, con el que uno termina pagando muchísimo menos que en el momento cero, y son muchos los años, porque la justicia no solo tiene sus tiempos, sino que hasta que no llegue la primera causa a la Corte Suprema se da una situación de litigendencia que lo demora aún más. Bueno, ahora dicen, no, también como excepción, es una cuestión que quizás me exceda a mí en lo personal definirlo, pero que roza también habría que estudiarlo mejor, lo inconstitucional, y lo ponen como parte de todo este articulado un poco para generar el temor, la inquietud, precisamente a los que deberían acogerse al régimen. Daniel Lechman, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer enorme, gracias a ustedes por el llamado. Muy amable, ¿eh? Fue Daniel